Vamos a comenzar coa oferta económica e documentación para a valoración de criterios cuantificables de forma automática del servicio de esterilización quirúrgica en clínicas veterinarias de las empresas residentes en los centros de acogida de la Red Provincial de Perreras de la Diputación Provincial de Ourense. Tipo de licitación son 4 lotes. Lote número 1, 8.264,46 euros año, IVA excluido. Lote 2, 4.132,23 euros año, IVA excluido. Lote 3, 2.479,34 euros año, IVA excluido. Y lote 4, 2.479,34 euros año, IVA excluido. Un solo licitador. Efectivamente, hay un solo licitador presentado, que se presenta el lote número 1, que es José Manuel Otero Vázquez. Los criterios de adjudicación que se establecen en los pliegos son el precio unitario ofertado por la esterilización quirúrgica de hembras de hasta 25 kilogramos de peso, que se valorará de 0 a 40 puntos, el precio unitario ofertado por la esterilización quirúrgica de hembras de más de 25 kilogramos de peso, que se valorará de 0 a 40 puntos, y la distancia desde la clínica veterinaria al centro de acogida de Ocarballiño, en este caso, que se valorará de 0 a 20 puntos. Bien, procedemos a continuación a la apertura de la oferta integral presentada por este licitador a través de la plataforma de licitación electrónica leal.gal. Abrimos, por tanto, la oferta integral presentada por José Manuel Otero Vázquez. Efectivamente, el único licitador, José Manuel Otero Vázquez, que concurre para el lote 1, se compromete a su ejecución en las siguientes condiciones. Precio unitario ofertado por la esterilización quirúrgica de hembras de hasta 25 kilogramos de peso, 77,50 euros, IVA excluido. Precio unitario ofertado por la esterilización quirúrgica de hembras de más de 25 kilogramos de peso, 93,50 euros, IVA excluido. Distancia desde la clínica veterinaria al centro de acogida de Ocarballiño, 6,8 kilómetros. Situación de la clínica veterinaria, las coordenadas que ahí se exponen. Bien, trasladamos la oferta presentada a los servicios técnicos provinciales para su valoración y con esto damos por finalizado el acto.